No naciste para ser un activo. Esto va alineado con una enseñanza que ya hay en el canal de la comunidad, que tiene que ver con las leyes marítimas. Es más o menos algo parecido a algo que ustedes ya lo hemos visto todos, lo hemos vuelto a leer, vuelto a ver, y yo hoy traigo algo que tiene que ver con eso. Y dice así, no naciste para ser un activo, naciste para ser un alma viviente, un Nefetz Hayah. Entonces, vamos así. No naciste para ser un número, en una tabla, ni un activo, un balance frío. Los sistemas siempre intentan reducir lo vivo a lo administrable. Pero nosotros nacimos ¿para qué? Para ser Nefes Hayab, alma viviente. Eso está en Génesis 2:7. Hoy yo traje mis propios lectores. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre hebreo, Adán, del polvo de la tierra hebreo, Atmaj, y sopló sobre su rostro al aliento de vida, y el hombre se convirtió en una alma viviente. Eso es, ahí lo podemos ver. No formado por un decreto humano, sino por el aliento mismo de Yahweh. Y eso, aunque a muchos lo olviden, cambia absolutamente todo. Ahora, ¿cómo es el faraón de hoy? Ahí lo pueden ver. Por acá pueden ver, ahí un chiquitito, no sé si lo ven allá desde allá. Y esto, así como ustedes lo ven, podría creerse que uno inventó esa imagen y que, hablando del chip, pero mire que hasta la misma inteligencia artificial los coloca allí, porque sabe para dónde va toda la situación. Entonces, ¿cuál es el faraón de hoy? No usa látigos visibles, no usa, ¿qué usa? Contratos, lenguaje técnico, deuda y consentimiento tácito. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo dice Cogelet, Eclesiastés 1:9. ¿Qué dice Eclesiastés 1:9? Sara. Egipto siempre vuelve con otro nombre. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo es cíclico. Todo vuelve y da la vuelta. La esclavitud comienza en la identidad. La esclavitud moderna no comienza con cadenas, sino con la cesión de nuestra identidad. Cuando el ser humano deja de verse como creación y acepta verse como propiedad, el sistema ya ganó la primera batalla. No tomarás prestado y no servirás. Deuteronomio 28, 12 y 13. Yahweh abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar a tu tierra su lluvia en las temporadas correctas y bendecir todo lo que emprendas. Tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Yahweh te hará la cabeza y no la cola, y estarás solo encima, nunca debajo. Si tú escuchas, observas y obedeces los mitzvot de Yahweh tu Elohim. Ahí lo podemos ver. No fuimos llamados a ser la cola, sino la cabeza. Pero nosotros no pedimos nacer en este sistema. Nos tocó nacer en este sistema y nos metieron en este sistema desde niños, a través de la educación, a través del trabajo, a través de programar nuestras mentes porque tenemos que tener una casa, tener un carro, tener una finca, tener. Y allí involucran y meten a las personas en el sistema. Ahí es donde nos vemos inmersos y cuando menos pensamos, tenemos una deuda encima. ¿Y quién no la tiene? ¿Y quién no la ha tenido? Yo la tengo en este momento, en Colombia. Y metido en el sistema. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos manipulan, manejan. Desde que nacemos, cuando nacemos nos ponen
En Colombia llamaban antes la fe de bautismo, no sé cómo se llamaba acá. Ahora lo cambiaron después a un registro civil y sencillamente es un número. Y cuando uno va a solicitar eso en una notaría en Colombia, en Cali, en cualquiera, uno lleva un número. Ni siquiera buscan por el nombre. Buscan ese número en un registro, en un libro, y de allí van al papel donde está y te sacan la copia y te entregan tu registro civil. O sea, el número que te asignaron cuando entraste en este sistema. Y como lo vimos ahora, no fuimos hechos para esto. Fuimos un nefes hayá, un alma viviente. ¿A través de quién? Pues de Yahweh. Bueno, continuemos. Eso es un patrón que no es nuevo, ¿no? Porque muchos podrán pensar que es nuevo, pero es un patrón que se ve a través de los imperios, a través de todo el tiempo. Empezó con Babilonia, Roma, los reinos mercantiles y los imperios financieros modernos. Quien controla la deuda, controla a la gente. Y por eso nos meten en ese cuento, como les digo, de meternos en una deuda, de meternos siempre en el que se endeuda porque tiene que estudiar, porque la carrera, porque entonces allí entra en ese sistema. Y allí entonces viene ese círculo donde tienes que trabajar muy duro después de que terminas tu carrera para pagarle al sistema lo que te prestó para estudiar. Y seguís ahí en ese círculo, sigue ese círculo y sigue ese círculo y nunca sale. Y creo que a todos nos ha pasado. Hasta cuando compras una casa. Sí, cuando compro una casa. Crees ¿vale? que eres el dueño y estás amarrado. Está amarrado porque la hipoteca, la casa queda durante esos 15, 20 años, 30 años, figura a nombre del banco. Y si yo en este momento en Colombia dejara de pagarla, pues el banco me la quita. Y lo que pagué no me lo van a devolver. Y lo que pagué y lo que he pagado ya va 2 veces. Y todavía debo. Y ya le he pagado 2 veces al sistema. Mi casa. Esa parte es bien dura. Bien triste. Bueno. En el año 70, después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, no solo se consolidó un modelo donde el poder político, religioso y económico caminaban de la mano. Entonces, no podéis servir a Yahweh y a Mamón. Esta palabra a mí ayer tuve duda de ponerla porque yo no la había manejado, no la había escuchado muy bien. Inclusive le pregunté a Alex cómo se oía porque la saqué así y a mí no me sonaba. Pero... Es que en algunas regiones es una mala palabra, pero exacto. Realmente Mamón es un dios de la riqueza. Eso. Entonces, yo no lo tengo en la presentación, pero se lo voy a leer por acá. Lo quise escudriñar más sobre eso. Y la definición de Mamón es un sistema de riqueza en el que la confianza, la seguridad y la lealtad del ser humano son transferidas de Yahweh a los bienes materiales, convirtiendo la provisión en un amo y al hombre en su siervo. Y eso está en Mateo 6:24. Las citas se las dejo allí para que la pueden buscar, pero esa es la definición de Mamón. Sí, yo quiero hacer un aporte aquí, ¿no? Bueno, el formato de la enseñanza que es más es una exposición que está haciendo siempre Armando, por eso es que hace estas charlas cortas, es parte de despertar. ¿Por qué? A ver, si nosotros nos damos cuenta, ahí dice, si le regresas a la diapositiva anterior, dice, no puedes servir a Yahweh. Cuando va Faraón, Moisés y Aarón, le dicen a Faraón, deja que salga mi pueblo a que me sirva en el desierto.
O sea, que apartado, ¿no? O sea, que no se puede servir en el desierto al Eterno, porque ahí está gobernando Faraón. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy. Estamos en Ezequiel 20, dice que tenemos que apartarnos para poder ser parte de esto, para que el Eterno pueda regirnos, para poder pasar bajo la ley del Eterno, para realmente el Eterno no puede castigarle a una persona que todavía no entra al pacto, porque el pacto es el que marca a los que le pertenecemos a la Torá. ¿Y cuándo se entra al pacto? Cuando se aparta. Por eso es que nosotros vamos, estas enseñanzas son dirigidas a apartarse, porque no se puede servir a dos dioses, a dos reyes, a dos faraones. La enseñanza que sigue, la que voy a presentar yo, habla del imperialismo, del primer emperador y del último emperador. O sea, la maldad en la Biblia, la maldad en las Escrituras no es el hombre que es malocito, que tiene mal sentimiento, no. Son los reyes, son los reinos. Yeshua viene para reemplazar, diríamos que es la palabra correcta, ese reinado de injusticia. O sea, nos salgamos de ese plano religioso, porque sí hay que ser una buena persona individualmente, pero la Biblia habla de un contexto de nación, que tenemos que ser apartados y restaurados bajo otras reglas, ¿no? Entonces, la verdadera maldad son los imperios, y lo que está hablando aquí Armando es la esclavitud del imperio. Ustedes nunca... Está contando un testimonio de casas, ¿no? De comprarse una casa. La gente piensa que se compró una casa y a 25 años plazo y se siente dueño, cuando a veces es mejor arrendar. ¿Sí me explico? Es mejor arrendar, ¿por qué? Porque en la actualidad se vuelve una esclavitud al sistema el tener una supuesta propiedad. Es más, cuando ustedes son dueños de una casa tienen que pagar impuestos cada año. No es que ya voy a mi casa propia a vivir mis últimos años en paz. No, ¿y de quién va a pagar los impuestos? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, por eso es que nosotros, el principio ese es el que aplicamos aquí. ¿Qué aplicamos? Vivan en paz. Lo que dijimos hace un rato, vivan en paz. Nadie les está exigiendo absolutamente nada. Hemos librado a los hermanos de esa responsabilidad porque es bíblico. Que no tengan ese vínculo, sino que sirva, una casa aquí sirve para vivir, un cuarto para dormir. No para estar pensando cómo voy a pagar la cama en que estoy acostado. ¿Sí me explico, no? Entonces, eso de ahí cuenta mucho, cuenta mucho. Y ahí es donde uno empieza a ver la verdadera libertad. ¿Sí me explico? Porque todas las cosas tienen que seguir. Estamos en el último tiempo. Tiene que hacerlo alguien, claro. Cuesta dinero hacer estos campamentos, muchísimo. Pero para eso está el Eterno. ¿Y cuál es la misión? La misión de cada uno haga conforme a su llamado. Si les llamó a vivir, venga a vivir. Si les llamó a organizar, organice. No se meta a hacer lo que no le llamó, porque no va a poder. ¿Me entiendes? Hasta para eso el Eterno ha ido preparando a las personas, a cada uno. Entonces, la verdadera libertad comienza cuando ustedes van a dormir tal vez con menos cosas, pero lo más importante es que eso implica que es menos problemas, menos responsabilidades con el sistema. Gracias, hermano. Gracias, Marce, por la aclaración y por tu aporte. Lo que dice Marce lo viví yo en Colombia hace muchos años y es el sistema que tiene, no sé si todos los países, pero Colombia lo tiene y es las famosas casas de interés social. Allá le llaman así. Las siglas para eso es BIS, B pequeña y S. Y las famosas casas de interés social allá pues te las entregan en una forma muy, 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 muy básica, que te obligan fuera de adquirir una deuda con un banco, te obligan a que de ahí para allá
te sigas endeudando con otras entidades o con otras personas agiotistas o prestamistas, porque lo viví con muchos compañeros que vivían endeudándose para, primero, entonces hay que entrar a hacerle a la casa seguridad, entonces hay que ponerle rejas en las ventanas, en las puertas, porque eso no te lo entregan. Entonces, estás pagando una cuota a un banco, pero tenés que empezar a generar más dinero, a hacer más préstamos para seguir haciendo el resto de tu casa, para llevarla al punto que vos la quisieras tener. Y si tú lo miras desde afuera, pues te están metiendo cada vez más en el sistema, porque te metes a endeudarte todo el tiempo para poder llevar a cabo con esa casa lo que tú quieres para tu familia, supuestamente. Eso lo vivimos nosotros y por esa razón en la empresa donde yo trabajé echaron varias personas por hacer cosas mal indebidas, por buscar tener más dinero para terminar esas casas. Eso lo hace el sistema, a eso te lleva el sistema, a eso te mete y te involucra el sistema, para tenerte amarrado a eso. Bueno, que hay una aclaración de qué es mamón. La definición de mamón no es solo dinero, es un sistema espiritual que convierte todo, personas, naciones, incluso la salud, en mercancía, como pasa ahora en Colombia. ¿Por qué me refiero siempre a Colombia? Porque es mi país y allá lo vivimos. La salud es una mercancía. Ya la salud no es humanitaria. La salud es una mercancía. Si tienes más, pues puedes pagar un seguro mejor y te pueden atender mejor. Y si no, pues te tenés que someter a lo poco que te da el mismo gobierno. Y lo convirtieron en una mercancía. Tanto es así, valga la oportunidad aquí, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta y piensa que es bueno y le llama a lo malo bueno. Por ejemplo, en países donde hay gobiernos que se llaman de derecha, ¿no? Nosotros sabemos que no estamos ni de derecha ni de izquierda. Este es un negocio. Este negocio es lo que quieren hacer aquí en el Ecuador, privatizar el IES y todo. Cuando sabemos, ¿qué es lo que le ponen ellos el sistema en la cabeza a la gente? Que el pobre es pobre porque no trabaja. Y no, es que desde el pobre es porque es el sistema así, es porque es un ciclo de pobreza. La esclavitud es un círculo de pobreza. Por eso es que hay mucha gente que inclusive ya no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque extiende los círculos de pobreza. Si mi hijo no tiene acceso a la universidad, pobreza. ¿Va a gobernar quién? El que sí tiene acceso a la universidad. Por eso quieren quitar la educación gratuita. No es que todo lo quieren que les regalen, porque esa es ¿han visto ustedes que la gente inocentemente, tontamente también repite, no es que les gusta que les regalen, es que si es que un pobre no entra a la universidad, el poder se queda con los ricos y ellos van a trabajar para ellos. ¿Y por qué existen universidades caras y universidades baratas? Porque si usted mete a su hijo en la universidad cara, su hijo se va a casar con otro hijo de una universidad cara y se mantiene el círculo de la pobreza. Entonces el hermano ha sido comunista. No, es una lógica que la gente no mira. Por ejemplo, a ver, solo vamos a ver lo que pasa en Venezuela, ¿no? Aquí hay gente aquí en el Ecuador que es el país más peligroso del mundo en la costa. Más peligroso del mundo aquí. En este país. En 8 años se ha convertido en eso. Ya. Y dicen, no queremos ser como Venezuela. Y Venezuela tiene mejores índices de seguridad que inclusive Colombia. A ver, para entender un poco este momento, nosotros lo que estamos viendo es como una vista panorámica de lo que es el sistema global y donde nosotros nos estamos desarrollando, ¿cierto? Ya. Ahora, en el momento que estamos leyendo el versículo justo antes de esta imagen, de esta fotografía, yo pienso que aquí nosotros lo que tenemos que analizar es la palabra servir. Porque también nosotros deberíamos, en cierta manera, comprender qué significa servir. Porque dice, no podéis servir a Yahweh
o servir a Mamón a la vez, ¿no es cierto? Juntos. O sea, o sirves al uno o sirves al otro. ¿No es cierto? Entonces, tener claro qué significa ese servir. Y la otra cosa es el hecho de que no vayamos a caer también en el otro sentido, o sea, ver a una persona rica o una persona que tiene cierta posibilidad o cierta economía como el enemigo, porque también parte del sistema, pienso yo, que es el hecho de que se busca esa o sea, que se ponen en los polos opuestos, se me fue la palabra correcta. Entonces, porque que hay un dicho, divide y vencerás. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema? Que todas las personas estén contra las personas, pero no contra el sistema, en otras formas, ¿no? Entonces, pienso que nosotros debemos ser muy cautelosos también para el hecho de no llegar a lo que se creía antiguamente. Por ejemplo, en una de las religiones, entre más pobre era más santo. Entonces, tampoco llegar a ese punto. Porque también vemos que en la palabra nos muestra que los patriarcas eran bendecidos, tenían provisión. El Eterno los daba el pan de cada día y más allá del pan de cada día. O sea, eran prosperados. Veamos cómo Jacob, cuando trabajó con Labán, cómo se multiplicaba todo lo que tenía. O sea, fue trabajo duro, sí. Entonces, pienso que debemos como tener esa visión general, ¿no? De lo que es el sistema, de qué significa servir y también que el Eterno puede bendecirnos y darnos el sustento cada día, porque si seguimos leyendo en Mateo 6, lo que está acá hablando dice el afán y la ansiedad, aunque no debemos tomar en cuenta los títulos, pero él ahí, Yeshua nos está explicando que no sea nuestra prioridad, digamos, o nuestro Dios, o el servir a Mamón nuestra vida, pero sí tener en cuenta que el Eterno nos va a dar esa provisión para cada necesidad, para cada momento, para cada circunstancia, y que Él puede obrar milagrosamente. Justamente en esta semana yo conversaba con mi esposo y decía, a veces el Eterno puede ponernos ideas tan locas para que nosotros podamos llegar a alcanzar algo de una manera correcta, haciendo lo correcto y en el tiempo correcto. Entonces decía, ¿cuál fue lo correcto, por ejemplo, que le dijo Yeshua a Pedro cuando tenía que pagar un impuesto? O sea, para mí es algo loco coger un pez, abrirlo y encontrar una moneda. Entonces, pero también él cumplía la ley de ese tiempo. O sea, no se iba contra la ley, ¿no? De ese tiempo. Y pienso que tenemos que tener, como quien dice, cierta prudencia en saber qué acciones nosotros tomar para que si tenemos que pagar, o si no tenemos que pagar, no sé cómo diría en ese sentido, porque si no yo digo, ¿cómo le hubiera dicho Yeshua? Oye, no pagues y no hagas nada, pero Yeshua le dijo, oye, anda a pesca, o sea, haz tu trabajo, y en el primer pez lo abres, encontrarás una moneda y paga. Entonces también en ese sentido yo pienso que tenemos que analizar todo esto. ¿Puedo explicar un poquito, no? Bueno, ya, cuando nosotros hablamos del pasado de Yeshua y de templo y de hace 2000 años, estamos hablando hoy de otra cosa, de Efraín, del regreso. En el año 135 el pueblo salió y se dispersó en el mundo y aparecieron hasta otras etnias disfrazadas de judíos. Ya, esa historia ustedes ya saben. Pero las 10 tribus no volvieron. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Está viniendo y Yeshua mismo cuenta una parábola, ¿no es cierto? Ya, Yeshua lo está haciendo de la gente que viole la ley. Por ejemplo, cuando manda a abrir un pez, ¿qué está diciendo ahí? Que alguien del pueblo va a pagar. Y que hay que cumplir con el imperio, si no te van a matar. Tú no puedes, nosotros estamos hablando de una generación que va a entrar anticipadamente a no ser a no ser como los apóstoles, los discípulos. Ellos ya hasta usaban nombres griegos y romanos. Entonces nosotros estamos dispuestos ahora de otra manera. Nuestro futuro es diferente. Cuando yo les digo de una manera es porque estamos viendo gente
que no está en las mismas condiciones que el tiempo de Yeshua. O sea, esos versos tomamos como una enseñanza. Las cartas son de una enseñanza, las cartas de Pablo, todo eso es una enseñanza, no es literal para nosotros. Nosotros tomemos de esa enseñanza lo que merezca tomar. Pero Jesús anticipó que el hijo pródigo viene pobre. Y no solo eso, estamos viendo que las quejilot vienen con necesidad. Vamos a ver la misericordia del Eterno. Cuando habla del pez, habla que hay que pagar. Dice, ahí está un pez, ábrelo y ahí está la plata, ¿no es cierto? O sea, siempre va a haber opciones, un milagro, y por lo general el pueblo del Eterno. José de Arimatea prestó la tumba, José de Arimatea pagó el entierro, prestó todo. ¿Por qué? Porque era un hombre rico. También Natanael, también un hombre rico. Ya, vamos a la palabra siervo, ¿no? La palabra siervo no es del concepto cristiano que teníamos de ser alguien que sirve al Eterno con amor y con buena voluntad. No, la palabra siervo en griego es doulos. ¿Sí? ¿Y qué es doulos? Doulos es un esclavo. Cuando tú eres esclavo del faraón, no puedes ser esclavo de Yeshua. ¿Sí me explico? No está hablando de libertades de siglo XXI, no. Hablemos, estamos rescatando las escrituras en su contexto real. Por eso es que la gente ha distorsionado con esos mensajes y ha llenado de buena esperanza las iglesias cristianas. No estamos hablando de que hay que ser secos ni que no ser sentimentales y que el Eterno no bendice. Sí bendice, bendice. Cuando ustedes son Jacob, cuando se apartan, lo que están recibiendo afuera es provisión. Y cuando tú estás para este camino, te está dando tu provisión para este camino. No para que lo disfrutes cristianamente, no digo por ti, sino, o sea, hablo para todos. No para que lo disfrutemos como el cristianismo, que voy a recibir mi bendición para esto. Si yo tengo un llamado, a ver, yo voy a hablar de mi persona en este momento. Voy a hablar de mi persona, no. Yo puedo vivir en paz. ¿Me entiendes? Puedo tener según ese criterio, ¿no? De ese criterio de una persona que puede ya dejar de trabajar y vivir en paz. Pues a la final cogemos y se hace cualquier movimiento y listo. ¿Por qué tiene que haber una persona que venga y dé más? Porque es ese pez que mandó a abrir. Un pez es pueblo, que tiene que dar. Siempre va a asomar ese pez que da. Pero a ese sí le da. Y el otro reciba. Porque estamos claros en eso. Entonces, ¿en qué te conviertes? En un esclavo. Eres esclavo del sistema. Afuera. Y aquí eres esclavo de Yeshua. Hay cosas que yo no puedo hacer. Me voy a poner yo en primera persona, no me queda más. Yo tengo casa en Quito. No he ido a dormir en Quito yo como 3 años. ¿Por qué? Porque no tengo que abandonar ni un momento esto. Cada día. Eso se llama ser esclavo. Cuando dice Apocalipsis, dice capítulo 1, verso 1. Esta es la revelación de Yahweh que le da a Yeshua HaMashiach para que Yeshua HaMashiach se la dé al ángel y el ángel le transmita a los esclavos. Pero ahí dice siervos. Entonces viene uno con mente cristiana del siglo XXI, yo soy el siervo del Eterno. Y se creen decir, somos esclavos. Yo recuerdo que tuve una experiencia, y voy a poner otra vez en primera persona, y no todas las experiencias son del Eterno, pero esta me sonó muy rara. Que yo tenía un anillo, y mi anillo salía una cadena. Mi anillo, así como un anillo de bodas. Un anillo de bodas es una atadura, ¿no es cierto? Es una esposa. Cuando dice esposa es desposado, está atado. Y mi anillo salía a la mano de Yeshua. Él tenía una esposa en su mano y de ahí salía mi anillo a mi anillo. Es que somos esposas, la esposa.
Entonces no estamos en libertad. En la Biblia la esposa es pertenencia del esposo. Por eso es que tenemos una enseñanza diferente a la del mundo secular o a la de las iglesias. Aquí una esposa es pertenencia del esposo. Por eso existen otras reglas para la esposa y otras reglas para el esposo. Eso muestra las escrituras y parece muy sensato. Cuando decimos que una esposa es pertenencia del esposo, no estamos hablando de narcisista, de que es sometedor o de... No, estamos hablando de reglas del Eterno. Tú eres su propiedad, pero Él te tiene que cuidar, te tiene que proteger, te tiene que alimentar y tiene que tratarte como a vaso fino. Es un privilegio. Por eso es que otro hombre no puede tomar una mujer, porque es robar. Se roba la propiedad de un varón, de un hermano. Ese es el adulterio. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si eres siervo de Yeshua, si eres doulos del Eterno, de Yahweh, no puedes ser doulos de Mamón. Esclavo del Eterno y esclavo de Mamón, porque estamos hablando de un esclavo, de un ser que le pertenece a otro. No, cuando oímos la palabra esclavo, no siempre le relacionan a que eres un hombre en la última rueda del coche. ¿Por qué? Porque un esclavo sirve, pero también recibe comidita y recibe lo que sea, ¿no? Entonces, eso se llama provisión. Cuando en el cristianismo nos enseñaron que el Eterno todo da, eso no es bendición, eso es provisión. ¿Cuándo te bendice el Eterno? Romanos 9:4, Pablo está claro, las bendiciones, la promulgación de la ley, el pacto y el servicio, la abod, que ese es propiamente el servicio. Nosotros hacemos una simulación de los levitas. Realmente el servicio es del templo, el servicio sacerdotal son solo de Israel. ¿Y cuándo tú puedes recibir eso? Cuando te conviertes en Israel, cuando entras al vínculo del pacto, cuando pasas la vara, cuando te apartas. Antes de eso, ¿qué recibes en la Keilah? Estás recibiendo una comidita para que entres a la bendición. Si tú no sellas pacto apartándote, no eres esposa. No tienes pertenencia, no tienes amo, no tienes herencia, no tienes nada. ¿Me entiendes? Por eso es que nosotros debemos entender estos términos. Parecen fuertes, pero realmente prefiero ser esclavo del Eterno, que tengo comida, tengo vivienda, tengo todo, o sea, tengo libertad. Libertad. Por eso Yeshua dijo, paguen esos impuestos a esa gente. Porque Yeshua nació en un imperio. No emulemos el tiempo de él, hay cosas que no pueden aplicarse hoy. La Biblia es un texto, pero existe una realidad diferente en nosotros con la de hace 2000 años. No, son buenas las aclaraciones porque son buenas e importantes las aclaraciones y lo que Maggie dice, porque no se trata de satanizar al que tiene dinero. No se trata de venir aquí a decir que son malos o satanizarlos, pero sí las grandes élites que se han enriquecido con el pueblo. Y apoyo lo que dice Marce, porque yo no vengo tampoco a pensar o a hablar de izquierda o de derecha, porque es buscando la justicia. En este momento en Colombia, acaba de pasar esta semana, el gobierno le acaba de quitar a una entidad que se llama Colfuturo, que asigna becas, pero se van y miran y la gente de derecha se va en contra del gobierno diciéndole que va a acabar la educación y que no va a haber becas para que la gente vaya a estudiar a otras partes del mundo, pero van y revisan el ranking o el listado de esas becas, a quién se le asignaban. Y oh sorpresa, todas estaban dentro del estrato 4, 5 y 6. Ricos. ¿Y cuál era el porcentaje asignado a las clases menos favorecidas? Solo el 6% de un 100%. Entonces el gobierno les quita eso a esa entidad que se llama Colfuturo y se le viene el mundo encima
al gobierno porque le quitó las becas a los... Y puntuales, con nombres puntuales de gente de dinero, que tienen cómo irse a estudiar al exterior. Pero, ahí sí el subsidio, el beneficio sí es bueno para mí, pero no es bueno para el pobre. Entonces, ahí hay injusticia. Entonces, por eso les hablé yo por 8 días también de ver a Yeshua como un caudillo y de buscar en él justicia. Porque yo no creo que dentro de su reino, cuando él venga y haya un reino, haya una monarquía, vayan a ver este tipo de injusticias. Habrán ricos y habrán pobres, porque creo que así también lo dice la palabra. Pero no creo que haya injusticia. Bueno, sigamos. La verdadera resistencia. K2, separados. No para huir del mundo, sino para vivir apartados dentro de él. Guardar la Torah no es una nostalgia religiosa, es una forma de resistencia espiritual. Es decirle al sistema, mi identidad no te pertenece. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo intento decirles y transferirles, mostrarles, que mi identidad y nuestra identidad no le pertenece al sistema. Esto fue profetizado, no fue inesperado. Los profetas desde Daniel hasta Johanán en Pasmos hablaron de imperios bestiales, de poderes que compran y venden almas. En Apocalipsis 18:13 lo pueden ver. Ahí les dejo la cita para que lo lean. En Mateo 24:13, porque habrá opresión, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es nuevo, lo nuevo es que ahora muchos estamos despertando. Viene el cambio de obediencia. Nuestro despertar no es una rebelión carnal, no es gritar, ya no obedecemos al estilo del mundo. Nuestra obediencia cambia de eje, obedecemos a Yahweh antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esa es la verdadera soberanía. Ahí ven la brújula para dónde está apuntando. Al cambio de obediencia, como dijo Marcelo, al cambio de esclavitud. Y para ser esclavo del mundo, donde vuelvo y pongo de ejemplo mi deuda pagada ya 2 veces, pues prefiero ser esclavo de Yahweh a seguir siendo esclavo del mundo. El patrón eterno del remanente no es ruidoso, sino firme, no violento, sino obediente. Gosén, mientras Egipto colapsaba, Yahweh cuidó de los suyos, así como sabemos que va a cuidar de nosotros acá. Y eso es algo que tenemos que tener siempre arraigado, de que vamos a ser cuidados aquí. Babilonia, mientras el sistema exigía adoración, unos jóvenes eligieron la fidelidad y el fuego no los consumió. Daniel 3. Bueno, el propósito del despertar. La síntesis. Si creemos que estas cosas van a pasar porque están profetizadas, pero no vivimos desde el miedo, vivimos desde la Torá, desde la obediencia diaria, desde la esperanza activa. Nuestro llamado no es derrocar corporaciones, sino restaurar el corazón humano bajo el gobierno del Eterno. No despertando para odiar, sino despertando para recordar quiénes somos. Con esto termino. La soberanía verdadera no se firma en ningún documento. Se vive, se guarda, se camina, paso a paso, incluso cuando el mundo tiembla. Bueno, shalom para todos. Muchas gracias.